Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a comenzar y les doy la bienvenida a este tercer episodio de nuestro programa Elite, un programa que nos da herramientas a la hora de enfrentarnos a la vida universitaria. Yo soy el doctor Berbins y me dedico a ayudar a futuros estudiantes universitarios a brillar en sus futuras carreras. Hoy tenemos nuestro tercer episodio de nuestro programa Elite y hoy vamos a hablar de cómo enfrentar el estrés de un examen universitario. Muchas veces cuando comenzamos en la universidad o estamos en nuestros primeros pasos, sentimos estrés a la hora de enfrentarnos al primer examen, las primeras evaluaciones, nuestro primer examen largo en la carrera que nosotros pues durante mucho tiempo nos hemos imaginado iniciar, avanzar y graduarnos con éxito. Pero en ese primer instante, cuando presentamos esa primera evaluación, podría resultar contraproducente si no sabemos gestionar bien nuestro estrés. Yo te prometo que hoy, después que veamos este episodio, después de este encuentro, vas a tener herramientas adicionales para poder manejar adecuadamente el estrés. El estrés en sí no, a ver, no es malo porque el estrés nos prepara para enfrentarnos a una situación. Les decía yo hace poco que les mandaba un audio ahorita, hace unos minutos, les decía, el estrés es un signo de que le estás dando importancia a algo. Cuando a nosotros nos asusta algo es porque para nosotros es importante y eso nos permite prepararnos. La cuestión es cómo nosotros nos preparamos para eso, cómo nosotros gestionamos el estrés y si dejamos que el estrés nos guíe de forma positiva o si dejamos que el estrés nos paralice. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a hablar de tres tópicos principalmente. Vamos a hablar de cómo favorecer la reducción del estrés cuando estás estudiando, cuando estamos estudiando. También vamos a hablar de cómo favorece la reducción del estrés justo antes del examen, cuando estás allí, digamos, por entrar en el examen. Y también vamos a hablar de cómo favorece la reducción del estrés en el momento del examen. Bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Vamos a hablar del tópico número uno. ¿Cómo favorecer la reducción del estrés cuando estudio? Lo primero de lo que te voy a hablar el día de hoy es acerca de la planificación, ¿ok? Es muy importante para nosotros que aprendamos a planificarnos de forma adecuada. Si nosotros vamos a estudiar, una de las primeras cosas que necesitamos a la hora de estudiar es poder entender cuál va a ser el recorrido que vamos a hacer en el proceso de estudio. Para eso nosotros necesitamos planificarnos. Para eso necesitamos planificarnos adecuadamente. ¿A qué me refiero con esto? A ver, si yo sé que voy a estudiar, por ejemplo, para un examen al cual van 5, 6, 7, a veces 12 capítulos, y yo comienzo a estudiar 2 o 3 días antes, lo primero que yo tengo que hacer es entender que 12 capítulos, 6 capítulos, 5 capítulos en 3 días no funciona. ¿Ok? Así que con mucha anticipación yo tengo que poder planificar mi estudio. ¿Ok? Y yo poder entender que si me voy a estudiar, vamos a poner un ejemplo, 7 capítulos de un libro importante porque me van para el examen, entonces yo necesito mínimo, si ya yo tengo medido cuánto tiempo me toma estudiarme un capítulo y yo digo, bueno, un capítulo me toma un día para leérmelo completo y como necesito mínimo 7 días para dar una primera vuelta y algunos días adicionales para volver a estudiar, reforzar la información. Entonces, lo primero que necesito es una muy buena planificación para yo poder avanzar con calma. ¿Qué sucede? Que cuando avanzamos sin saber a dónde vamos, pues en ese momento nos invade el estrés. Si no nos planificamos, en ese momento nos invade el estrés. Entonces, lo primero que necesitamos es planificación. ¿Ok? Entonces, muchas veces nosotros nos enfrentamos a que no queremos planificar porque estamos difiriendo a lo que nos vamos a enfrentar. ¿Ok? Muchas veces sucede que tenemos que, a ver, visualizar todo lo que tenemos que estudiar, pero como faltan 15 días, ¿para qué? Yo no quiero revisar eso ahorita porque no me quiero estresar ahorita. Pero es que precisamente hacer eso con anticipación
te va a permitir prevenir que te estreses tanto cuando esté por llegar el examen, porque lo vas a poder visualizar con anticipación, te vas a poder anticipar tú mismo, tú misma a la situación y avanzar con calma y sin estrés. Eso en primera instancia, la planificación, eso es una habilidad que necesitamos desarrollar. En segunda instancia, las pausas, ¿ok? Estamos hablando de cómo favorecer la reducción del estrés cuando estudias y las pausas son importantes, ¿ok? Estamos hablando primero, y de pronto lo hemos hablado en algunos momentos, las pausas cuando estudiamos son necesarias, ¿ok? Por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado hablar de la técnica Pomodoro, estudiar 45 minutos y luego descansar 15 minutos. La técnica Pomodoro inicia con 25-5, pero la idea es que puedas ir progresando hasta 45-15. Y esas pausas te van a permitir modularte emocionalmente, ¿ok? Y lo cual es muy importante. Luego de unos 3 ciclos necesitas hacer una pausa mínimo de 1 hora. Después de 3 ciclos de 45 minutos, la siguiente pausa debe ser de 1 hora. Y también aprender a hacer pausas en el estudio durante mi semana. Me refiero con eso a que, por ejemplo, tengamos días libres en los que podamos recrearnos, podamos entender cuando necesitamos esparcir nuestra mente, porque muchas veces en el enfoque del estudio queremos insistir, 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 porque ya viene el examen, pero no nos damos cuenta que lo que necesitamos es parar, respirar, calmarnos, hacer una pausa, quizá dar una vuelta o de pronto tener un día libre si tienes suficientes días para que te puedas equilibrar emocionalmente, porque con estrés la información no entra en nuestro cerebro. ¿Okay? Necesitamos primero, lo primero es nuestro equilibrio emocional, lo primero es nuestra mente, que tiene que estar en la forma adecuada para poder procesar la información. Entonces las pausas, y estamos hablando tanto de las pausas pequeñas dentro de nuestro proceso de estudio de 45-15, como las pausas dentro del día y las pausas dentro de nuestra planificación semanal, son importantes, ¿okay? Para mantener nuestro equilibrio emocional. Y tercero, dentro de este primer tópico, estrategia. La estrategia de estudio es muy importante. Que nosotros sepamos, entendamos cómo procesar la información es fundamental, ¿ok? Es decir, nosotros pues hemos hablado anteriormente, algunos de ustedes están dentro de nuestros programas de memoria de estudio, por ejemplo, y si no estás, te invito a que puedas participar en nuestro programa de memoria de estudio en Academia Verbins. Y en este programa enseñamos el método Pasarás, o como sea, cual método que tú prefieras, pero que tengas una estructura que tú sepas que te funciona como estrategia de estudio. Donde tú sepas, bueno, primero, lo primero que hago es repasar, luego proceso o leer, mejor dicho, luego proceso la información, luego repaso. Estas son las herramientas de memorización que tengo, estas son las herramientas de procesamiento de la información que tengo. Pero cuando nos enfrentamos a un problema sin saber a dónde vamos, sin saber cómo hacerlo, por supuesto esto genera estrés. Si entendemos que tenemos una estrategia clara para enfrentar el problema, va a ser mucho más fácil. Entonces, en tercera instancia, para favorecer la reducción del estrés en el momento en el que estoy estudiando, es tener una estrategia definida y que funcione para procesar la gran cantidad de información que necesitamos estudiarnos en la universidad. Bien, muy bien, vamos con nuestro tópico número 2 del día de hoy, es en cuanto a cómo favorece la reducción del estrés, pero ahora justo antes del examen, justo antes del examen. ¿Cómo hago para favorecer entonces manejar de forma adecuada el estrés, pero justo antes del examen? En primera instancia, controla tus acciones, ¿ok? ¿A qué se refiere con esto? Bueno, justo antes del examen, lo mejor que puedes hacer es tener una pausa. Me refiero con esto a que, vi a muchos compañeros de clases, ¿ok? Y a mí mismo también me pasó. Justo cuando estábamos por ingresar a un examen y estábamos haciendo una fila, una cola, ¿ok? Y nos iban llamando por número de lista, por apellido, o de pronto simplemente íbamos ingresando por orden. Y allí, esperando para ingresar en el área donde íbamos a rendir el examen, estábamos repasando, estábamos viendo
el libro, el cuaderno, el resumen que tuviésemos, y eso no es efectivo, ¿ok? Porque entramos al examen en una situación, es como, porque ¿cómo repasas tú? Voy a hacer una pausa porque aquí dice conexión inestable. De pronto no me escuchan. Ok, ahora sí. ¿Cómo repasas tú a última hora? Pues rápido, rápido. ¿Y cómo entonces entra tu mente cuando comienzas a rendir el examen? Pues como si la estuviesen persiguiendo porque va rápido. Y así no funciona. Los últimos, a ver, 30 minutos, 20 minutos que tenemos antes de ingresar a un examen, lo mejor que podemos hacer es simplemente cerrar nuestros apuntes, cerrar el libro y dedicarnos a respirar y calmarnos y visualizar de forma positiva. ¿Ok? Eso es fundamental. Entonces, controla tus acciones porque, a ver, nuestra mente y nuestro cuerpo evidentemente están conectados. Tanto lo que piensa nuestra mente lo refleja nuestro cuerpo, como lo que hace nuestro cuerpo queda reflejado en la mente. Si nosotros vamos corriendo, ¿ok? Entonces, pues tu mente se va a agitar. Si tu mente está agitada, eso también se ve en tu cuerpo por los movimientos, por las reacciones fisiológicas que tenemos. Entonces, es tanto calmarnos físicamente como calmarnos emocionalmente. Trata de llegar a tiempo al examen, no llegues corriendo al examen porque evidentemente esto no te va a favorecer en cuanto a que tengas calma. Entonces es muy importante antes del examen mantener la calma física, controla tus acciones. En segunda instancia, suelta la carga. ¿A qué se refieren con soltar la carga? Muchas veces nosotros estamos angustiados es por el resultado. ¿Qué resultado voy a obtener? ¿Será que apruebo? ¿Será que repruebo? ¿Qué va a pasar si repruebo? A ver, esa preocupación que tenías por salir bien ha debido comenzar hace tiempo, porque si vas a prepararte para un gran examen, necesitas comenzar con anticipación. Estamos hablando de 1 o 2 semanas antes. En ese momento está bien que digas, bueno, ¿cuál va a ser el resultado? No lo sé, pero tengo suficiente tiempo para prepararme de forma adecuada. Pero justo antes del examen, esos pensamientos no son productivos, ¿ok? Me refiero a que esos pensamientos de cuál va a ser el resultado no son pertinentes en este momento. En ese momento lo mejor que puedes hacer es calmarte y decir, si eres creyente o cual sea tu forma de creer, entrega los resultados a Dios. ¿Ok? Decir, bueno, yo hice mi esfuerzo, yo estudié, ¿ok? La calificación que obtenga, bien, será la calificación que obtenga y ya, y lo demás lo dejo en manos de Dios, ¿ok? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque soltar la carga te va a permitir también relajarte y eso es muy importante. Lo que sucede es que cuando nosotros entramos estresados a un examen, nuestro cuerpo, y te lo decía también en un audio que te había enviado antes en el grupo Elite, nuestro cuerpo entiende que está amenazada su vida y reacciona como si le estuviese persiguiendo un depredador. ¿Ok? Y en esas circunstancias, imagínate que te persigue un depredador. ¿Cómo deberías reaccionar? En ese momento te vas a poner a pensar, oye, lo que pasa es que en la sístole, cuando se abren las aurículas, no, ¿verdad? ¿Sí? Eso no funciona. Por cierto, en la sístole no se abren las aurículas. Estaba pues simplemente diciendo algo. Ok, entonces en ese momento, no, tú lo que necesitas, imagínate, está persiguiendo un depredador, lo que necesitas es correr rápido y si algo se te atraviesa, saltarlo o reaccionar rápido. Nuestra mente se pone en estado reactivo, ¿ok? Piensa rápido, reacciona rápido, eso es todo. Porque si te pones a pensar profundo, pues no sobrevives. ¿Qué pasa? Que cuando estamos estresados, evidentemente, un examen no amenaza nuestra vida, aunque pues, muchos crean que sí, pero la verdad es que no. Si repruebas no va a pasar nada, simplemente tienes otros exámenes. Es más, si repruebas la materia tampoco pasa mayor cosa, simplemente la repites otra vez, solo que bueno, vas a tener que enderezar, ajustar tus velas, ¿ok? Porque tenías un plan, querías avanzar y bueno, no se pudo, pero a lo que me refiero es que en realidad no está amenazándose tu vida, ¿sí? Nuestro cuerpo lo entiende así, pero no es la realidad. Entonces, por eso es muy importante relajarse, pero es muy fácil decirlo. ¿Cómo me relajo? Todas estas estrategias son importantes. Entonces, soltar la carga, entender que, bueno, ya, yo voy a presentar, no pienses en el resultado, da tu mejor esfuerzo,
pero sin estar sacando cuentas del resultado. Eso te va a permitir, de algunas formas, fluir un poco mejor en el examen pregunta a pregunta. Bien. Otra cosa, justo antes de entrar en el examen, elige tus pensamientos. ¿Ok? Eh, Hay varias tendencias dentro de la psicología en decir, domina tus pensamientos. Esto tiene algo de cierto y también tiene algo de falso, porque no podríamos dominar al 100% nuestros pensamientos porque nuestra mente, pues, se repasa por todas las posibilidades en algún momento. Y es válido que en algún momento tengamos un pensamiento negativo, un pensamiento positivo, o que nos imaginemos resultados. Eso está bien, eso no está mal. Es válido que en algún momento nos sintamos felices, tristes, eufóricos, ¿sí? Eso es normal. El punto sería, una vez que pues, tienes ese pensamiento o ese sentimiento, qué tanto tiempo le vas a dedicar a ese pensamiento o a ese sentimiento? ¿Sí? Si tú decides, bueno, yo voy a enfocarme en los buenos pensamientos y aunque tenga pensamientos quizá negativos, voy a tratar de simplemente saltarlos rápido y enfocarme en el pensamiento positivo. Elige tus pensamientos positivos porque el pensamiento positivo te predispone tanto mentalmente como físicamente a ese resultado. No me refiero por algo mágico, como que tú digas, es que si yo me imagino aprobando el examen, yo lo voy a aprobar. Sí, bueno, no estudias para que veas. Hay que estudiar, pero también tienes que imaginarte aprobando el examen. ¿Por qué? No es porque el universo vaya a fluir y se va a conectar con tu cerebro y te va a dar la respuesta. De eso no se trata. Se trata de que ya una vez que estudiaste, tu fisiología se va a preparar para acceder a la información y no te vas a autosabotear. ¿Ok? Porque la forma en la que reacciona nuestra mente y nuestro cuerpo está muy dominada por los pensamientos que tenemos. Es como si tu mente y tu cuerpo insistieran en hacer realidad aquellos pensamientos que tienes constantemente. Eso está comprobado, ¿ok? Tanto es así que esas técnicas de visualización victoriosa es utilizada por atletas, grandes atletas de talla mundial, que van, por ejemplo, a las Olimpiadas. Si ustedes lo observan, comienzan a mover los labios muchos de ellos y comienzan a tener un diálogo interno positivo que les permite visualizar la victoria y finalmente hacerla. Claro, todo pasa por un proceso de entrenamiento. Entonces, elige tus pensamientos. Justo antes de entrar al examen, no te enfoques en pensamientos negativos. Enfócate en pensamientos positivos. ¿Bien? Muy bien. Ahora vamos con nuestro tercer tópico del día de hoy. ¿Cómo favorecer la reducción del estrés en el momento del examen? Ya ingresaste al examen, ¿ok? Y estás en ese momento por comenzar, ¿ok? ¿Cómo vas a favorecer digamos, la reducción del estrés justo en ese momento? Bueno, punto número uno, ¿ok? Espérense un momentico, vamos a hacer esto aquí, ¿ok? Punto número uno, en el momento del examen, controla tu tiempo. ¿Ok? ¿Cómo podemos nosotros controlar nuestro tiempo en el momento del examen? Lo primero que deberías hacer es, a ver cuántas preguntas tiene el examen. Los exámenes universitarios típicamente tienen 50 preguntas, 40 preguntas, 60 preguntas. Todo depende, algunos podrán tener 20, depende del estilo. Si son selección simple, suelen tener entre 40 y 60 preguntas en algunas universidades. ¿Ok? Así que tienes que medir tu tiempo. Puede ser que tengas 60 minutos, 90 minutos, depende del nivel de complejidad. Hay exámenes que tienen solo dos preguntas porque son de desarrollo, por ejemplo, cálculo, no son teóricos, pero en ciencias de la salud, donde la mayoría de las cosas son teóricas, hay muchas preguntas que permiten repasar todo el contenido teórico. ¿Ok? Así que suelen ser muchas preguntas. Entonces, que tú sepas cuánto tiempo tienes y que puedas proyectarte en relación a ese tiempo te va a permitir avanzar de forma segura. Por ejemplo, tengo 60 minutos y tengo 50 preguntas. Tú sabes que pues tienes un minuto por pregunta y luego te van a sobrar solo 10 minutos. Quizás es hasta poco. ¿Ok? O dices, tengo 40 preguntas y 60 minutos. Bueno, si voy a un minuto por pregunta, eso quiere decir que si en este momento, por ejemplo, son las 10 de la mañana
y tengo exactamente 60 minutos para responder o a 1 minuto por pregunta y me va a quedar luego 20 minutos, está bien que me queden 20 minutos al final. ¿Ok? ¿Por qué está bien que me queden 20 minutos al final? Porque luego puedo repasar, volver atrás, etcétera, y cualquier cosa a corregir. Bien. Entonces yo puedo avanzar a 1 minuto por pregunta. Eso quiere decir que si yo inicié el examen a las 10 de la mañana, a las 10:20 debería estar en la pregunta 20, ¿cierto? Eso por hacerles un cálculo de forma sencilla. Bueno, muy bien. Entonces, que tú coloques algunos puntos de control de forma estratégica te va a permitir entender si vas bien o si vas mal, ¿ok? Por ejemplo, si tú dijiste que a las 10:20 deberías ir por la mitad, ¿ok? Entonces a las 10:20 y estando atento, atenta a la hora, a las 10:20 mira por dónde vas, ¿ok? Es más, yo pondría un control a 1/4 del tiempo. Si tienes 40 preguntas, en la pregunta 10 deberías ir a las 10:10, ¿ok? Para que te dé tiempo de ajustar si es necesario. Muy bien, entonces eso es controlar tu tiempo, que tú sepas si vas bien, si vas mal, si vas rápido, si vas lento, y lo puedas controlar de manera que no te agarre por sorpresa que una vez que, a ver, ya llevas media hora y vas en la pregunta 15, no, que no te agarre por sorpresa, sino que lo vas controlando conforme vas avanzando. Bien, eso es muy importante. Ok, segundo punto en este tercer tópico, enfrenta el bloqueo. Al final de todo, les voy a permitir que hagan todas las preguntas que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, mantengan sus manos levantadas, si quieren anotan su pregunta o la colocan aquí en el chat y luego vamos a tener todos unos quizás 10, 15 minutos de preguntas y respuestas. Enfrenta el bloqueo. ¿A qué se refiere el bloqueo? Seguramente lo han escuchado o puede ser que les haya pasado. Es que entré al examen y mi mente se puso en blanco. Sí, eso pasa. Y no es porque seamos tontos y no hayamos estudiado. Eso pasa. ¿Pasa cuándo? Cuando nos dejamos invadir por el estrés y la ansiedad. Recuerdan que les hablé del depredador que nos estaba persiguiendo. En ese momento, pues reaccionamos y no tenemos acceso a la información. Sí, bueno, eso es lo que está pasando. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento? ¿Qué haríamos en ese momento? Pues, a ver, en ese momento de que entramos en un bloqueo y tu mente se pone en blanco, lo mejor que puedes hacer es cerrar el examen, cerrar los ojos y traer a tu mente un recuerdo positivo. ¿Ok? Algún momento positivo que hayas vivido y que deben ser muchos, ¿sí? Las navidades con tu familia. Ay, es que a mí no me gustan las navidades con mi familia. Bueno, en algún momento dentro de toda la Navidad puede ser que hayas vivido alguna cosa positiva o si no, imagínate otro momento cuando fuiste de viaje con tu familia, a la playa o cuando viste a tu novia, tu novio o no sé, debes tener recuerdos positivos para atraer a tu mente, ¿ok? Trata de cerrar los ojos, imagínate durante 30 segundos ese evento positivo y luego respiras, ¿ok? Y vuelves. Funciona así también orar si tú quieres, ¿ok? Solo no pierdas tanto tiempo. Estamos hablando de que lo puedes hacer en el transcurso de 1 minuto, pero si te quedas allí insistiendo, 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 es muy probable que sigas en bloqueo. Tienes que cambiar de ambiente para que tu mente como que cambie de situación, ¿ok? Y entienda, ok, listo, entonces seguimos. Entonces, importante, enfrentar el bloqueo. En el momento en que te identifiques que estás en ese bloqueo, que tienes la mente en blanco, entonces es importante que utilices alguna técnica para salir de ese estado. Y en tercera instancia, dentro de este tercer tópico, juega con estrategia. ¿A qué se refiere jugar con estrategia? Pues si vas a presentar un examen, a rendir un examen, debes entender cómo se hace, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacerlo de forma efectiva? Primero, no te trabes en las preguntas que no sepas, ¿ok? Si tú tienes un examen de 40 preguntas, por poner un ejemplo, y vamos a suponer que valga 100 puntos en total, pero todas las preguntas valen lo mismo, y estás en la pregunta 5 y te está costando, y estás gastando más tiempo del que tenías previsto, sáltala, ¿ok? La marcas en grande porque te falta responder esa, pero la saltas, no pierdas tanto tiempo, porque a fin de cuentas es solo una fracción de todas las preguntas que hay. Entonces, más vale que simplemente avances en las que sí te sabes o en las que llegas más fácil. Muchas veces, cuando ya avanzamos y que las otras preguntas te traen información a la cabeza,
recuerdas cuál es la respuesta a la pregunta que te saltaste porque ya vas avanzando. Entonces, no nos quedemos trabados en las preguntas que no nos sabemos. Simplemente las saltamos y la avanzamos. ¿Bien? Eso en primera instancia. Segunda instancia, exámenes de selección simple, márcalos. Por ejemplo, muchos enunciados te piden que elijas la correcta. A veces te piden que elijas la falsa. ¿Ok? Primero entonces resalta si te están pidiendo que elijas la correcta o la falsa, porque eso te va a permitir enfocarte luego. Ve aseveración. Por aseveración, la mayoría tienen 4 o 5 opciones. Y lees la primera opción. ¿Qué es esto, verdadero o falso? Esa opción. Y la marcas con una B o con una F. Segunda opción, B o F. Tercera opción, B o F. La vas marcando una por una. Luego miras arriba, ¿qué te están pidiendo? ¿Lo verdadero o lo falso? Listo. Deberías tener, si te piden lo verdadero, pues 4 o 5 falsas. 4 falsas si son 5 opciones y una verdadera. Bien. ¿Pero por qué? Porque las marcaste. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tú lees, si las aseveraciones son largas y tú lees la primera larga, la segunda larga, luego cuando después te tienes que concentrar tanto que después se te olvide y tienes que volverlas a leer, ¿ok? Y volver a leer el enunciado. Y entonces en eso gastas mucho tiempo. Pero si tú vas marcando, luego confías en tus marcas, listo, lo haces mucho más rápido, ¿ok? Entonces marca el examen, ve confiando en tus anotaciones para que puedas avanzar de forma más efectiva. Otra cosa, una vez que finalices, si tienes tiempo, puedes revisar y corregir aquellas que saltaste. No dejes ninguna sin respuesta, a no ser que tengas factor de corrección. A veces por cada respuesta buena o dos respuestas malas te eliminan una buena. Entonces, si no tienes factor de corrección, elige cualquiera, ¿ok? La que sea más probable. Pero una vez que des la segunda vuelta, si te da tiempo, eh, no cambies las respuestas. Cámbialas solo si estás extremadamente seguro o segura que esa no es la que era, porque tenías intención de marcar otra o porque en algún momento te diste cuenta que esa no era. Pero la primera vez que pasaste por el examen, tu mente estaba más descansada y es mucho más probable que esa sea la correcta, a diferencia de la segunda. Muchas veces lo cambiamos por miedo a equivocarnos, ¿ok? Y eso no es correcto. Eh, no debemos responder por miedo, debemos responder por convicción, ¿ok? Y por otro lado, si no estamos seguros de una opción, pero sospechamos que es una, pon esa que sospechas, porque ese es tu inconsciente diciéndote, esta es la respuesta, pero no puedo sacar toda la información completa, está allí. Entonces, si no estás seguro o segura de las opciones, pero sospechas de una, marca esa, ¿ok? Y confía en tu instinto porque tú estudiaste. Bien, esto es también jugar con estrategia. Bien, entonces, ¿de qué hablamos el día de hoy en nuestro programa Elite? A ver, hablamos de cómo podemos reducir el estrés al momento de enfrentarnos a un examen, ¿ok? Y hablamos de 3 tópicos, cómo favorecer la reducción del examen en distintos momentos. Cuando estudio, antes del examen, ¿no? Cuando estudias, primero la planificación, ¿ok? Planifícate para estudiar. Luego realiza pausas cuando estás estudiando, durante tu día, durante tu semana. Y estrategia, estudia con estrategia. Tengo una estrategia clara de estudio. Segundo, cómo favorecer la reducción del estrés justo antes del examen. Primero, controla tus acciones. Llega temprano, suelta lo que estás repasando en ese momento, unos 20, 30 minutos y dedícate a calmarte. Suelta la carga también, no pienses en el resultado, enfócate más bien en pensamientos positivos, elige tus pensamientos de forma inteligente. Tercer tópico del día de hoy, cómo favorecer la reducción del estrés en el examen. Primero, controla tu tiempo, ¿ok? De tal forma que puedas planificarte cómo vas. Segundo, enfrenta el bloqueo. Si te ves en una situación de bloqueo, cierra lo que estás haciendo, cierra los ojos, trae pensamientos positivos y luego vuelves. Y tercero, juega con estrategia, ¿ok? Entiende que no te quedes tanto tiempo con una sola pregunta, no cambies luego que finalices, ve marcando las opciones con BOF y enfócate en aseveración por aseveración, ¿bien? Y también, en última instancia, también como último consejo, a veces piensas que hay dos verdaderas a ver, tú dices, es injusto porque yo creo que esto está mal redactado. Pues sí, los exámenes universitarios lo hacen personas que también se equivocan. Y
y profesores que a veces tienen opiniones que no concuerdan con los libros, pero no puedes amargarte la vida y el examen y tu nota por eso. Asume y ya. Ok, el examen está un poco extraño y me parece que hay dos verdaderas, pues marca la más verdadera que tú creas. Pues buscarás, ¿ok? Pero no te quedes en eso. Bien, no le eches la culpa al profesor, que también es humano. Simplemente sigue adelante, trata de sacar la mayor calificación y el mayor provecho que puedas a tu examen. Muy bien, chicos, ha sido un gusto y ahora vamos a abrir la posibilidad de que puedan preguntar lo que ustedes quieran. ¿Ok? Por aquí ya tengo algunas preguntas. Déjenme, voy a activar para que ustedes puedan, ya va, déjenme que no veo por aquí. Aquí estamos. Voy a activar para que ustedes puedan activar su micrófono. ¿Ok? Pueden activar su micrófono si ustedes quieren, de manera que pueden hacer la pregunta que ustedes quieran. ¿Ok? Pero ya tengo varias aquí. ¿Ok? Varias escritas acá. Bien, vamos a ver. Dice, déjame, tengo que ponerla por aquí arriba porque no. A ver, ¿alguno quiere intervenir con audio? Yo tenía varias preguntas, pero Lilian también está haciendo otra pregunta, entonces si quiere, mejor primero responda las de ella y después las mías, porque son varias. Adelante, Mari, haz tus preguntas que yo tengo que, como no estoy viendo porque se me movió aquí un poquito, entonces estoy configurando para poder visualizar la pregunta. Y mientras muevo, entonces, haz tu primera pregunta, Mari. Ok, primero quería preguntar si la reunión se está grabando porque hay partes donde no se escuchó bien el audio y estaba anotando, entonces hay cosas que no logré anotar. Sí, esta reunión se está grabando. Recuerden Ok. ustedes que esto forma parte del programa Elite, ¿ok? El Ujú. programa Elite, este capítulo que estamos grabando en este momento, luego va a ser publicado, va a ser procesado y va a ser publicado, ¿ok? Pues ya va. ¿Dónde lo van a publicar? Esto va a ser publicado también en las redes sociales. Y ustedes, aquí, la cuestión es, aquí estamos. Bueno, ya resolví aquí. Aquí estamos, muy bien. Espérense un momentico que los voy a percibir. Ajá. Y sobre todo se van a publicar fragmentos en redes sociales, etcétera, pero yo también les voy a pasar a ustedes em, la grabación por el grupo. Se las voy a pasar la grabación cruda, ¿ok? Luego esto se va a procesar y también se va a publicar. Y aquí, por supuesto, ustedes tienen la posibilidad de participar así como estamos haciendo en vivo y que puedan preguntar lo que ustedes quieran y que puedan interactuar en vivo y por supuesto verlo por anticipado. Entonces vamos a ver, esta era la pregunta de Mari, ¿verdad? Para ver si se puedo volver a ver. Bueno, listo, ok. Seguramente los demás me escuchaban con dificultades en el audio o quizá era la señal de Mari, Yo también lo escuché con muchas dificultades. ¿sí? Bueno, sí, qué broma. Ok, ¿y los demás? Sí, hubo un momento donde sí se escuchó, pero fue un momento. Después se escuchó bien. Ajá, se estabilizó. Fueron como unos 10 segundos, 15. Ok, bien. Ok, ¿qué otra pregunta tienen por aquí? A ver, déjenme leer. ¿Qué pasa si no tenemos reloj o no nos dejan usarlo? O nos estresa saber el tiempo. Pero es que, claro, el estrés de saber el tiempo es porque te estresa enterarte de que vas con retraso o no. Pero cuando tienes un reloj, pero controlas el tiempo, o sea, no dejas que el tiempo te controle a ti, pero controlas el tiempo, entonces eso te permite andar con calma y con seguridad. Si no tienen un reloj, pues ya saben con anticipación que es mejor tener un reloj, ¿ok? Si no les dejan Ok. usarlo, hablen con el docente y cómprense un reloj solo de aguja, porque ahorita vienen relojes inteligentes y entonces que si tienen las respuestas allí o algo, una con de estas de pantalla negra y se conectan con el teléfono, entonces cómprense uno de aguja y de que, por cierto, dentro de la ciencia de la salud es casi que necesario tener un reloj de aguja para poder medir el pulso del paciente, ¿ok? Entonces uno lo mide en fragmentos de 30 segundos y para eso necesitas un segundero. ¿Ok? Ah, ok. Así que cambiar el entorno cuando estamos bloqueados. Que tu mente cambia de entorno. No eres tú, no es que te vas a ir para otro lado, sino tu mente. O sea, tu mente necesita cambiar el switch, o sea, de decir estoy
en una situación de estrés, estoy en una situación agradable. En ese momento entonces reacciona distinto, pero tu mente vive lo que tú te imaginas como si fuese realidad. ¿Ok? Es así. Por eso es que los apasionados a la lectura se dice que viven muchas experiencias, porque tu mente cree que eso es verdad. Tanto es así que las Fuerzas Especiales de Entrenamiento de Estados Unidos repasan imaginariamente la misión que tienen, se reúnen todos en una sala y cierran los ojos y se imaginan que están piloteando y que si tienen un accidente o algo, porque la mente cree que lo están viviendo realmente. ¿Ok? Y lo que estoy diciendo, si lo usan las altas fuerzas, o sea, las fuerzas más especializadas del mundo, oye, es porque saben que funciona, no lo hacen por azar. ¿Ok? Bien, ok. ¿Y qué si nos dejan rayar el examen? No nos dejan rayar el examen. Entonces, pues tendrás que llevarte otra hoja en paralelo. Si les ha pasado, a veces sucede. ¿Ok? Otra hoja en paralelo e ir marcando. A la pregunta número 4, a la uno es F, verdadera o falsa, etcétera. Bien. Yo hago eso a veces de marcar, al final toma tiempo y eso evita que complete o revise todo. No toma tiempo, pero al final toma tiempo. Ir marcando. Mm, vas a gastar más tiempo releyendo que con las marcas. Claro, a veces no vale marcar si, por ejemplo, la pregunta es cantidad de ATP que se produce en la glucólisis. Las opciones son 2, 3, 1. Ahí no vale la pena marcar, ¿verdad? Pero cuando la aseveración es larga, la aseveración es una línea, dos líneas completas. Cada opción te va a resultar mucho más efectivo marcar que otra cosa. Vas a perder más tiempo releyendo que marcando, ¿ok? Yo hago eso, ok, bien. No hay problema, pueden hacer las preguntas que quieran, María. Ok, dice Lilian. Mi pregunta es si un profesor solo me dice un tema X, por ejemplo, las células, y hay un examen de eso. ¿Qué nos aconseja hacer para el examen cuando él no dio puntos específicos? A ver, no entendí bien. Dijo, me dice un tema X. Ok. O sea, dice que ese es el examen. En el examen salen tópicos distintos. Miren, en la universidad, todas las materias tienen un programa. Se llama programa de la asignatura. La tienen o la deberían tener. Y ustedes deben exigir al principio de cada materia que les digan cuáles son los tópicos y subtópicos, no solamente los títulos, sino todos los subtópicos que van a ser evaluados. Cuando estamos hablando de una universidad bien establecida, existen todos los programas de todas las asignaturas. El programa de la asignatura puede tener 40 páginas, 20 páginas, porque es muy específico en todos los tópicos que van a ser evaluados. ¿Ok? No tiene contenido, tiene solo los tópicos que van a ser desarrollados. ¿Me expliqué? Entonces, por ejemplo, yo vi biología celular y molecular. Teníamos un programa y desde el principio nos dijeron, por ahí se pueden guiar para estudiar. No porque te vayas a estudiar, eso no es ninguna guía, son tópicos. Entonces, aunque el profesor no lo dé, si está en el programa, puede ser evaluado. ¿Ok? El profesor puede ser que se le olvide dar un tópico. Puede ser que no lo dio, no le gusta. ¿Ok? O dice, no, este tópico no lo vamos a ver, lo investigan. ¿Ok? Pero si él quiere evaluarlo, lo puede evaluar tranquilamente porque está en el programa. Y es obligación del estudiante desarrollar el programa. Es decir, desarrollar ese tópico que el profesor, aunque no lo dio, estudiárselo también. Bien, entonces eso es importante. Ahora, si el profesor hace una pregunta que no está en el programa, eso tranquilamente es discutible. Lo puedes discutir con el docente y luego seguir los canales regulares. Si el profesor no cede, habrá que buscar al coordinador de la asignatura. Si el coordinador de la asignatura no cede, habrá que buscar al coordinador de semestre o de año y luego ir subiendo. ¿Ok? Poco a poco con respeto, pero no debe evaluar si es tranquilamente eliminable una pregunta que salga del programa. Bien, ¿qué otra pregunta tiene? Ya va, yo quería preguntar, ¿a quién se le pregunta eso de los subtópicos y los tópicos? ¿A quién como tal se le pregunta? ¿Al profesor o al rector? Al docente, ¿ok? El docente debe manejar el programa de la asignatura, Mari. Y debes pedírselo al docente en primera instancia. Si no lo tiene, debes pedirle al coordinador de la asignatura o al coordinador de departamento, pero debe existir, ¿ok? Es más, Mm. si dicen, no, yo no lo tengo, entonces por favor hágalo, porque necesitamos saber qué es lo que nos vamos a estudiar, ¿ok? Bien, ¿qué otra pregunta tienen, muchachos?
Bien, chicos. Bueno, un gusto, muchachos, hablar con ustedes el día de hoy acerca de esta situación, ¿ok? Porque es algo a la que nos vamos a enfrentar en muchas ocasiones y bueno, espero que todas estas herramientas que les he compartido hoy con mucho cariño, recuérdenlas y las aplican en su momento, ¿ok? Así que nos vemos entonces el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a tratar otro tópico ya más enfocado hacia la ciencia de la salud. Así que bueno, a ponerle corazón y a seguir avanzando. Aquí el doctor Berbins, un abrazo. Sigan haciendo lo que amamos. Chao, chao. Bye. Hasta luego, gracias. Si te gustó este contenido y quieres desarrollar aún más tu conocimiento en la ciencia de la salud, quiero invitarte a nuestro próximo evento gratuito. Aquí abajo vas a conseguir un enlace, puedes registrarte, vas a llegar a un grupo VIP y la información la vas a conseguir en la descripción del grupo. Nos vemos en vivo por Zoom.